Bueno, buenos días a todos, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo estén escuchando este capítulo de este podcast de Quanam, donde siempre intentamos brindar temas de innovación, temas de conocimiento que aporten a nuestros clientes. Soy Guillermo Spinelli, director del área de Data and Analytics de Quanam, y bueno, hoy me acompañan dos grandes líderes de nuestra área, ya con más de 10 años, 15 años de recorrido de nuestra empresa. Gustavo Mesa, quien lidera toda la parte de gestión de datos, de gobierno de datos, toda la parte dura, digamos, de procesamiento de la información, de los datos que después sientan las bases para que, bueno, tenemos a otro gran líder acá, Héctor Cotelo, empieza a desarrollar modelos, nuestro líder en práctica de Machine Learning, inteligencia artificial, para brindar las soluciones que ustedes disfrutan, digamos, ¿no? Entonces, la idea de hoy es comentar algunas reflexiones de los últimos eventos que hemos participado. En particular, hace poco transcurrió el evento de Gartner, de Data and Analytics especializado, evento que varios de ustedes siguen y que nosotros también lo consideramos como uno de los referentes a nivel mundial. Y bueno, algunos datos que nos daban para reflexionar y para plantear, como por ejemplo, Gartner dice que para el 2022 el 90% de las estrategias de las empresas van a tener a los datos como centro, como activo crítico, y a su vez la capacidad de analizarlos como una competencia esencial de las empresas. Esto ya lo estamos viendo, varios de ustedes como clientes ya tienen un área de datos o dentro de sus líneas estratégicas mencionan el tema de analizar los datos, el tema de rentabilizar los datos. Lo vemos incluso en los gobiernos. Este año el gobierno de Estados Unidos, para que tengan una idea, nombró su primer Chief Data Officer. O sea, va a tener una especialista en datos para mejorar la gestión del gobierno. A su vez, estos gerentes de datos, estos Chief Data Officer, otra estadística que nos comenta Gartner, para el 2022, o sea, el año que viene, el 30% ya van a estar en coordinación con el financiero, con el Chief Financial Officer de la empresa, para tratar de sacarle más valor a los datos, para cómo rentabilizamos, cómo generamos un retorno de inversión de los datos. Que varios de ustedes hemos hecho proyectos en conjunto exitosos y justamente hemos podido medir el retorno a la inversión de esos proyectos. O sea, lo que tenemos que tratar de ver es el dato como un activo, así como lo vemos como rentabilizamos la maquinaria o agregar una tecnología o un recurso humano, el dato lo tenemos que ver de la misma forma. Y otro concepto importante que hemos visto, que cada vez toma más relevancia, es el tema de alfabetización de datos. O sea, que las empresas empiecen a pensar y tengan un lenguaje común para hablar de los datos, para hablar de estrategias basadas en datos. Muchas veces entramos una empresa y empezamos a hablar de, no sé, lo que es un cliente activo y vemos que hay distintas diferencias según el área. Bueno, esto en las empresas que trabajan con los datos, que gestionan los datos, no pasa y tenemos de alguna forma más homogeneizado el criterio, digamos, ¿no? Entonces, bueno, con estas reflexiones, me gustaría que Gustavo, Héctor nos comenten cómo estamos viendo que se tratan los datos en las empresas, cómo maximizamos la forma de monetizarlos, cómo aseguramos la calidad tan importante en el proceso. Bueno, empezar a reflexionar con estos temas. Bien, bueno. Sí, o sea, como comentaba Guille, yo estoy súper entusiasmado porque en estas últimas semanas han habido eventos de data, de machine learning y de ahí. Como loco tuvimos el de Gartner que mencionabas vos, pero también fue el de Databricks la semana pasada, el de Google, del Summit de Machine Learning, el de Microsoft de Tobogán. Y sumale el Enterprise Data World de gestión de datos. O sea, hubo un mes completo de eventos. Como los que les gusta el fútbol, que están con la Copa América y con la Euro, los que nos gustan los datos, estamos en nuestro mejor momento. Me gustan el fútbol y los datos también. Y bueno, los que nos gustan el fútbol y los datos, ni que hablar. Pero sí, en todos los eventos están versando un poco sobre esto y creo que es algo que ya todo el mundo como que lo ha asumido, el tema de la importancia de los datos, ¿no? El COVID, dentro de todo lo malo que ha hecho, en ese sentido hasta sirvió porque creo que hoy penetró en el público en general la importancia de los datos. Hoy hablas con cualquiera acá en Uruguay y están al tanto de positivos, porcentaje de infectados, la positividad, o sea, manejan
15 indicadores, 15 KPIs sobre lo que es la pandemia, gente que no está habituada al manejo de datos. Y mismo en la vida personal también de cada uno, sacando ese tema de lado, como que también hoy en día con los wearables, ¿no? Los relojes y eso, uno sobre su propio cuerpo y sobre su propia vida también está gestionando muchísimos datos. Entonces, desde mi perspectiva, es algo como que ya está bastante saldado y se ganó la batalla esa de que la gente sí sabe que los datos son importantes y que gestionar sin datos es como que de alguna forma talentearla o basarse en instinto. Si uno para cosas más mundanas utiliza datos, imagínate, ¿no? Para gestionar una gran empresa, un emprendimiento o algo, no usarlos no parecería ser algo, digamos, muy razonable o muy responsable, quizás. Y bueno, en cuanto a eso, un paso más allá está el tema de monetizar los que hablabas vos y que comentabas como una de las tendencias. Y desde mi punto de vista, sí, eso se está viendo, y ni que hablar los Big Tech, y bueno, el negocio de Google, por ejemplo, está dado por eso, ¿no? De cómo monetizar sus propios datos. Pero creo que todas las empresas están intentando hacer eso, porque guardar datos por guardarlos, también, ¿no? Nuevamente hoy en día los costos de almacenamiento y eso es algo bastante accesible como para que todos lo puedan hacer, pero guardarlos por guardar, ser un acumulador de datos es algo como que no tiene retorno, no sirve para nada. En cambio, bueno, buscarle la vuelta para cómo utilizarlos, cómo aprender a tomar mejores decisiones basadas en eso, es lo que todos están por lo menos intentando hacer, si no es que ya lo están haciendo. Bien, yo me paro un poquito de lo que comentaba Héctor al principio, del tema de que hoy por hoy, cómo ha avanzado la evangelización en el tema de datos. Recuerdo cuando empezamos hace como casi 10 años a dar algunas charlas de gobierno de datos, y creo que con Héctor dimos algunas, viendo estas posiciones, cómo costaba entender un poco eso, ¿no? El dato como un activo. Creo que ahora eso cambió, o sea, nos pasa a nosotros ahora cuando hablamos con organizaciones o con empresas, ya estamos hablando de otras cosas. Antes era de tratar de convencer de que había que hacer determinadas acciones, y ahora es como, ¿qué acciones hacemos para esto? ¿No? O sea, ha cambiado un poco el discurso, la forma de encarar las charlas. Pero también me gustaría separar un poco entre la aspiración o lo que vemos y la realidad, ¿no? A ver, yo creo que es un poco diferente el entender que los datos son un activo y el valor y todo eso, a cómo realmente trabajamos los datos y cómo realmente le estamos sacando valor, ¿no? Sobre todo más en Latinoamérica, que todavía es más incipiente. De hecho, la semana pasada también otro evento que hubo de Chief Data Officers de México, donde hubo varias empresas representadas, y justo veríamos un poco eso, ¿no? De que hay muchas iniciativas comenzando, como empezando a dar este camino de empezar a gestionar los datos como valor. Porque recordemos una cosa también importante, es que una de las grandes motivadores de gobernar los datos o de gestionar los datos fueron las leyes regulatorias, ¿tá? En Europa el impulso del GDPR dio como un gran impulso al gobierno y al control, pero claro, el gobierno y el control es para cumplir, y ahí está muy claro que el valor es no tener una multa o poder operar, pero no generar el valor económico o el rédito o monetizar esa información que nos permita ganar a la empresa, ¿no? Entonces, esta otra pata del valor se empieza a generar un poco ahora. Entonces, yo creo que para dar ese impulso tenemos que empezar a ver el valor a toda la organización, ¿tá? Que puede ser algo transversal, ¿no? Empezar a tener determinados elementos como una estrategia de datos alineada, una estrategia de negocio, ¿tá? Poder empoderar al negocio a hacer, o sea, el que da valor a los datos es el que puede monetizarlos. ¿tá? Entonces, bueno, empezar a darle los artefactos, las herramientas, los roles, los procesos a las personas que pueden sacar más valor de eso. ¿tá? Y el tema de valorizar los datos, ¿no? O sea, no se le pone muchas veces, cuando tratamos algo como un activo, es porque tiene un valor. ¿tá? Pero es muy difícil, o por lo menos está en la teoría, uno dice hay que ponerle un valor a los datos, hay que darle un número asociado al dato. Yo nunca lo vi, o lo vi muy pocas veces, ¿tá? De que alguien le pueda poner si este dato sale tanto para mí, y me cuesta tanto, y quiero sacar, y retorno de este dato, ¿no?
es tal. Sí hay iniciativas que tienen un ROI, sí, pero del dato en sí mismo no. Entonces tenemos que empezar a ver el dato como ese activo, de qué valor tiene, qué inversión le damos y qué nos puede dar. ¿Ah? A Y mí, después, perdona, Gustavo, dale, dale. hago un paréntesis. Yo lo que pasa es que lo veo como que a mí personalmente como que me cuesta ver el valor Ujú. al dato Puro. crudo, ¿no? A los unos y los ceros guardados ahí en un storage, como que eso realmente no tiene valor. Pero después, las decisiones o las cosas que puedas construir sobre esos datos, ahí es donde está el valor, y creo que ahí es súper tangible e incluso medible, porque vos podrías hacer, bueno, sin ninguna iniciativa, imaginemos, no sé, una campaña de marketing, ¿no? Eh, eh, eligiendo a los clientes que voy a atacar al azar. ¿Cuál es mi porcentaje de conversión? ¿Cuánto realmente convenzo de que me compre? Tanto por ciento, entonces esas ventas es tanta plata. Ok, buenísimo. Hagamos algo sobre los datos, construyamos una solución que nos permitan elegir a estos clientes más eficientemente. Se puede medir si el ratio de conversión aumentó o no. Si eso aumentó, mis ventas aumentaron, ¿y cuánto más pasé a ganar? Entonces ahí el valor de los datos es súper medible y tangible y súper fácil de ver. Es lo lindo de estas iniciativas, que muchas son muy fáciles de medir en cuanto a, mira, el valor de tus datos es este, y es plata, ¿entendés? Claro. Yo eso lo veo. Son como pasos o etapas, digamos, ¿no? Que sin duda Claro. coincido que es medir las iniciativas y cómo las iniciativas nos permiten ese ROI, digamos, ¿no? Pero Exacto. recuerdan, Facebook ya valorizó cuánto salen tus datos Ujú. personales, viste que en un momento te decía, te pago tanto por tus datos personales, o sea, determinó el valor que era. Entonces también como empresas son etapas, pero tal vez podemos llegar a un momento de decir, ¿cuánto me sale a mí no tener, no sé, las direcciones de los clientes consistentes? Porque no lo puedo contar, o las típicas que nos pasan, los mails, o tengo los datos desactualizados, no lo puedo contar. Entonces ahí Eso, podemos valorizar de alguna forma como una segunda etapa de cuánto nos cuesta no tener datos ¿Cuánto nos consistentes. cuesta? Claro, eso lo super vemos Exacto. en clientes. Si vos tenés los datos de Sí, contactabilidad del todo el cliente tiempo. mal, y tenés un call center que tiene que llamar y el 80% de las llamadas son en vano, estás perdiendo un montón de tiempo por tener ese dato mal. Y las direcciones, ni que Exacto. hablar, por ahí ni siquiera es una llamada telefónica, capaz que tenés gente en la calle repartiendo cosas, o le querés hacer llegar la factura y nunca le llega al cliente, imaginemos. Sí, esos ejemplos son súper tangibles también. Sí, pero Puedes además ponerle ahí también importancia al pasa dato por la y estrategia, ¿no? mirá, te levanta un centro Gustavito, y la Claro. calidad y de tener esos datos bien, ¿no? La correctitud de esa información, y podemos caer en el lugar común de, bueno, de los algoritmos de Machine Learning, ¿no? La parte en la que yo más me especializo, la típica, perdonen que caiga en esto, pero el garbage in, garbage out, sí, obviamente, si este tipo de soluciones, los datos que les haces entrar son malos, la solución, la predicción, lo que te vaya a dar el algoritmo también lo va a hacer.